¿vale? En esta charla vamos a abordar principalmente cuáles son las amenazas y los riesgos que afectan a las empresas, ¿vale? Sobre todo a las empresas más pequeñitas que no tienen una madurez ni tecnológica ni en ciberseguridad adecuada, con lo que son autónomos, micropymes y pymes esencialmente. ¿De acuerdo? Lo primero, ¿alguien me puede dejar una tarjeta de crédito? O de débito, vamos, me da igual. Es una pruebilla que hago siempre en todo este tipo de charlas. ¿Vale? ¿Quién más? Sí. ¿Por aquí? ¿Tenéis alguna mano, porfa? ¿Alguna más? Gracias. ¿No? Bueno, yo creo que con estas 3 me llega. Ah, ¿me das otra? Vale, fenomenal, 4. Estupendo. Ángela. Ángela, ¿me das tu pin? Así en bajito. ¿Sí? No, estas son trampas. Ángela. C. Corino. Os voy a devolver. Gracias por vuestra intención. C. Corino, Eduard y Esteban. Gracias. Ahora vais a sacar todos vuestro smartphone. Tenéis el smartphone. Lo sacáis y se lo pasáis inmediatamente, los que tengáis alguien cerca, al que tenéis inmediatamente a la izquierda, ¿vale? Lo pasáis. Ahora vais a empezar a notar cierto nerviosismo, pero bueno, la tecnoadicción la tratan en la planta de abajo, en la parte de familias. Si quizás luego os interese aparecer por ahí un ratito. Vale, ahora lo que vais a intentar es desbloquear el smartphone que tenéis en vuestra mano. ¿Vale? Intentar desbloquearlo. ¿Vale? ¿Cuántos lo habéis desbloqueado? Bueno, unos cuantos, no está mal. Unos cuantos, bastantes. A lo que voy con esto, devolver ya los iPhone a sus dueños, por favor. A lo que voy con esto es que muchas veces sabemos más de ciberseguridad de lo que realmente pensamos. Aunque bueno, aquí alguien me ha dado la tarjeta de crédito, había iPhones o teléfonos sin desbloquear. Estaba caducada, me dicen por ahí. El viejo truco, ¿no? De la caducidad. ¿Vale? Siempre me gusta comenzar las charlas con estas pruebillas y decir que la ciberseguridad debemos convertirla en algo que podamos divulgar de una manera, lo mismo que cuando vamos a un bar y tenemos una conversación de deportes, de crónica social y demás, la ciberseguridad lo mismo. Ahora, por ejemplo, cuando hemos desbloqueado el móvil, que seguramente pues, los que no tenían patrón ni ningún PIN lo habrán conseguido con facilidad, pues tratar de que cuando veamos esa conducta, pues decirle a que lo tenga desbloqueado, sin bloqueo. ¿Por qué no bloqueas el móvil? ¿No ves que te lo pueden quitar, pueden acceder a tu información? Tratar de hacer que la ciberseguridad sea algo que traslademos no solo de nuestro ámbito personal, sino al ámbito social. Y luego además eso que va a conseguir, que esa conducta se traslade al resto de cuestiones cotidianas de la vida. Es decir, que nos empapemos de ciberseguridad. En el ámbito de las empresas siempre comienzo haciendo un repaso a cómo se delinquía o cómo era el perfil del delincuente hace 25 o 30 años, ¿vale? Tenemos una imagen ahí donde se ve el típico caco o el apandador con la pata de cabra. ¿Qué es lo que ocurría por entonces? Bueno, el delincuente tenía que acudir al sitio donde tenía que realizar el delito. Es decir, si yo quiero atracar un banco, tenía que acercarse al banco, coger, sacar la pistola. Si quiero atracar una joyería, me voy a una joyería. Y si quiero secuestrar a alguien, pues lo mismo, ¿no? Tengo que acceder físicamente. ¿Cuáles eran los titulares que teníamos por entonces? Bueno, pues roban 20 millones a un empresario, asaltan una gasolinera a un delincuente, secuestran a una persona. ¿Qué ocurre 30 años después? Bueno, el perfil es un poco diferente, el término se cambia, ¿vale? Existen delincuentes comunes igual, pero ahora tenemos un nuevo actor en la película. Es el ciberdelincuente. ¿Y qué ocurre con esta persona? Bueno, pues esta persona trabaja en un contexto mucho más global que es Internet, ¿vale? Es el ciberespacio. Ya no necesita tener la presencia física en un sitio concreto para cometer el delito, que en este caso sería el ciberdelito, ¿vale? Con lo cual, además de todas estas cosas, el ciberdelincuente no va a necesitar usar un arma de verdad, sino que va únicamente a hacer uso de su ingenio o unas aplicaciones especialmente diseñadas para cometer ciberdelitos, y además el contexto, como digo, va a ser global. ¿Qué titulares tenemos en este caso? Bueno, pues un ataque informático paraliza a Sony, JP Morgan
sufre un robo, este tipo de cosas, ¿vale? Además, en estos días vamos a ver cómo el sensacionalismo de la prensa y la ciberseguridad van confluyendo en un camino común. Este año, ¿cuál ha sido la noticia de este año en ciberseguridad? La han sacado en todos los telediarios, en todos los sitios. Más alto. WannaCry, efectivamente. ¿Vale? WannaCry nos ha ayudado a todos a tomar más conciencia. ¿Por qué? Porque ha salido por todos los medios y al final tratamos de protegernos frente a ese tipo de amenazas. Vale, ataques informáticos a las empresas. ¿Cuál es la motivación? ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser la motivación que tienen los ciberdelincuentes para atacar empresas? Efectivamente. La motivación, la principal, es la económica. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea, el cibercrimen a nivel mundial representa el 0,8 del PIB. ¿Vale? Esto es mucho más que el narcotráfico y la trata de personas juntos. ¿Cuál es la diferencia? Que para producir 1 kilo de droga necesito hacer muchas cosas, sin embargo, para cometer un ciberdelito solo necesito un ordenador, mi ingenio e internet. Luego vamos a ver muy rápidamente una prueba de concepto de cómo puedo recopilar o cómo recopilan los ciberdelincuentes información con unas herramientas que podemos encontrar por internet. Y luego, además, voy a haceros otra prueba de concepto de cómo se diseña un phishing en una patada, o sea, rápidamente. ¿Existe alguna empresa que sea una excepción? ¿Alguna respuesta a eso? Hay muchas empresas que piensan, empresas pequeñas, ¿vale?, que piensan que ellas no son el objetivo de los ciberdelincuentes, sino que los ciberdelincuentes buscan empresas grandes. Eso es un error. ¿Por qué? Porque las empresas grandes, que tienen más madurez tecnológica, van a contar con salvaguardas, con controles, con herramientas que van a proteger de esos ataques relativamente bien. Sin embargo, las empresas pequeñas es el núcleo, el core, el objeto de los ciberdelincuentes, porque van a estar mucho más desvalidas frente a algunos tipos de ataque. ¿De acuerdo? En este caso, todas las empresas, sin excepción, grandes y pequeñas, están en el objetivo de los ciberdelincuentes. Vale. ¿Conocéis algunos de los riesgos que pueden afectar a las empresas? Aparte de los riesgos físicos, ¿vale? Incendios, inundaciones, ese tipo de cosas. ¿Alguien me sabría decir algún riesgo? ¿No? Una fuga de información, perfecto. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido. El primero, por ejemplo, podrían ser los problemas de hardware por una manipulación inadecuada, ¿vale? Esto suena así un poco rimbombante, pero no se traduce en más que, por ejemplo, la persona que se encarga de la limpieza de nuestra oficina, pues que sin querer, al limpiar una zona, pues desconecta un cable, le hace a un interruptor que descontacte, en fin, este tipo de cosas, ¿vale? Aunque luego también podríamos contar con dispositivos que, por algún tipo de accidente o la persona no sabe manejarlos adecuadamente, pues los desconfigura. Antiguos empleados o empleados actuales descontentos. Esto es una amenaza que cada vez está más en boga. ¿Por qué? Porque estamos utilizando servicios o tecnologías de la información y la comunicación diariamente en nuestro flujo de negocio y es muy fácil llevarse información, ¿vale? A través de USBs, subiéndola a la nube, etc. ¿Qué ocurre con este tipo de amenaza, con los insiders o empleados descontentos? Pues que pueden hacer lo que denominamos vulgarmente un roto bastante grande a la empresa, dependiendo de lo que se dedique nuestro negocio. En la actualidad hay muchas empresas que están desarrollando soluciones para tratar de identificar a los perfiles de los empleados. ¿Había un gato aquí? Me ha parecido... Será un móvil seguramente. Para tratar de identificar a todos esos empleados que pueden o que tienen un perfil de insider, ¿vale? ¿Cómo lo consiguen? Bueno, pues al final es como estas aplicaciones que hay para prevención de riesgos, a través de una serie de preguntas concretas, pues les van a dar un perfilado. Ah, es un bebé. Ante eso no podemos hacer nada. ¿De acuerdo? Luego, otro tipo de amenazas que se ven a las que las empresas están expuestas, bueno, por supuesto, vulnerabilidades. Por ejemplo, el caso de WannaCry fue una vulnerabilidad lo que produjo este problema. De hecho, más que la vulnerabilidad, fue una mala política de actualizaciones, entre comillas, porque si alguno de vosotros sois un poco techy y os interesa estos temas, habréis leído que realmente la vulnerabilidad que fue descubierta en marzo, fue descubierta antes, pero Microsoft sacó un parche en marzo y WannaCry se explotó el viernes 12 de mayo.
¿vale? O sea, 2 meses después. Es decir, que si todo el mundo hubiera aplicado actualizaciones en sus sistemas, aunque bueno, la entrega de actualizaciones en empresas muy grandes no es una cosa sencilla, pero si todos hubieran actualizado sus sistemas, seguramente a día de hoy no hubiéramos escuchado nada relativo a WannaCry ni a cualquier Eternal Blue o variedades que tiene WannaCry, ¿vale? Las vulnerabilidades, muy importante, con una buena política de actualizaciones tendríamos cubierto este problema. Los phishing. ¿Quién no ha recibido un phishing? ¿Sabéis lo que es un phishing? ¿Verdad? Una suplantación, un correo electrónico que recibimos pues, de parte de nuestra compañía financiera, de nuestra compañía eléctrica, de nuestra... ¿Vale? Normalmente existen campañas que van asociadas a fechas concretas, por ejemplo, la declaración de la renta, se suelen ver bastante, eso detectamos desde INCIBE muchas campañas relacionadas con la devolución o de impuestos, ese tipo de cosas. Luego los virus o el malware, por ejemplo el WannaCry, y la suplantación de identidad. También ahora estamos en una época donde famosos, gente popular, cuando hacen un comentario desafortunado en una red social, normalmente ahora dicen, me han hackeado la cuenta. ¿Vale? También. Luego, ¿qué otro tipo de amenazas tenemos en las empresas? Bueno, los ataques dirigidos o el espionaje industrial. Esto también está muy relacionado con los insiders, ¿vale? O ataques, amenazas de APTs o amenazas persistentes, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues normalmente cuando la competencia conoce que otra empresa ha realizado algún tipo de investigación que va a ser beneficiosa para ella, trata... En ocasiones, no todas las empresas piensan de esta manera, pues puede intentar robarle la idea a través del ataque de los servicios que utilizan para conectarse a Internet, correo electrónico o cualquier otro. ¿De acuerdo? Es bastante habitual entre gobiernos, seguro que habéis escuchado noticias relacionadas con el espionaje, y es uno de los riesgos que tienen las empresas. ¿Vale? Vamos a ver ahora de una forma muy compacta y resumida todo lo que puede hacer un ciberdelincuente. Aún recuerdo cuando tenía que esperar a que acabara la jornada de empresa y se vaciase de empleados para poder hacer un butrón y entrar para robar equipos informáticos, dinero, incluso información de la empresa. Pero desde que me mudé a Internet para mis actividades delictivas, es mucho más fácil robar información corporativa para solicitar un rescate por ella. Y lo mejor es que muchas empresas ni se dan cuenta. ¿Queréis saber cuáles son mis butrones en Internet? Pues os sorprenderíais con la información que hay disponible y lo sencillo que resulta infectar ordenadores en algunas empresas poco protegidas. A veces me basta con un simple correo electrónico con un virus adjunto. Una vez infectado, puedo instalar troyanos, hacerme transferencias bancarias desde el departamento financiero o robar información para revenderla, con lo sencillo que es instalar un antivirus y mantener los equipos actualizados. Casi nunca tengo que esforzarme demasiado. Solo tengo que encontrar algún incauto que pinche un enlace que no debe, ejecute un crack para ese programa que acaba de descargar y que su departamento de sistemas no le instala, o que introduzca sus credenciales en una página web falsa que le mandé por correo electrónico. Me facilita mucho el trabajo el que la concienciación en ciberseguridad sea algo tan escaso en las organizaciones. Muchas veces instalan aplicaciones en el servidor web, las exponen a Internet sin darse cuenta de que es necesario aplicar parches y mantenerlas actualizadas, cambiar la contraseña por defecto o el directorio que contiene los ficheros de configuración con la clave de la base de datos. Gracias a esas torpezas, puedo entrar hasta la cocina sin que nadie se dé cuenta. Me encantan los encargos de personas que quieren espiar los teléfonos móviles de sus parejas o de algún directivo de alguna empresa. Inspecciono el correo corporativo de su propietario, copio la información que tiene almacenada, reviso las claves almacenadas en los cachés e incluso sus fotos personales, con lo sencillo que sería utilizar una clave de acceso y cifrar los dispositivos. Cuando llego a un hotel, pongo en marcha una wifi pirata para ver a quién cazo. No tardo en recibir conexiones de directivos y empleados. Así, capturo toda la información que transmiten, personal y profesional. Seguro que no saben lo peligroso que puede ser conectarse a wifis desconocidas.
Quizás algún día se den cuenta y se me acabe el chollo, pero mientras tanto... Otra de las cosas que me fascina es cuando me encargan robar información confidencial de empresas, llamar por teléfono a algún empleado y hacerme pasar por técnico de informática de la compañía. A veces el incauto me da su usuario y su contraseña y me deja el control del equipo, mientras se baja a tomar un café. ¿Nadie les ha enseñado que las claves son personales e intransferibles? ¿Y si os cuento que hay personas que piensan que su nombre, seguido de su fecha de nacimiento, es difícil de adivinar? Otras creen que 6 letras consecutivas en el teclado es una buena opción como clave. Si supiesen que tengo herramientas para probar miles de contraseñas por segundo, supongo que aprenderían a utilizar claves largas y que incluyan minúsculas, mayúsculas, símbolos y números. Internet es un lugar genial para nosotros los ciberdelincuentes, con los usuarios imprudentes o temerarios, de empresas que no se preocupan de su seguridad o que ni siquiera se les pasa por la cabeza aplicar medidas. Que sigan así. Nos estamos haciendo ricos a su costa. Bueno, como veis, lo ha concentrado en un vídeo de apenas 4 minutos, todo lo que puede hacer. Hay una parte muy importante que habla en el vídeo y que es esencial para las empresas, que es la parte de concienciación a los empleados. ¿Vale? Luego hablaremos de ella. Pero vamos a ver cómo lo hacen los ciberdelincuentes. Nosotros desde INCIBE recibimos todos los días un montón de incidentes relacionados con problemas de ciberseguridad relativos a empresas y se podrían resumir casi exclusivamente en este esquema que os pongo aquí. Tienen principalmente 2 vectores de ataque, ¿vale? Por un lado, problemas o vulnerabilidades que afectan a las personas, por decirlo de alguna manera, y luego las que aplican a los sistemas o las arquitecturas que soportan los servicios. ¿Vale? Dentro de las personas tenemos la ingeniería social, que es lo que he hecho yo al principio, ¿de acuerdo? Pediros las tarjetas, vosotros confiáis en mí, porque en principio soy una persona confiable, no pensáis que os lo voy a quitar, pero no deberíais haber hecho lo que hicisteis, ¿de acuerdo? Luego, el carácter urgente de las peticiones para que al usuario no le dé tiempo a pensar, a tratar de discernir qué acción tiene que tomar. Por eso muchas veces los phishing relacionados con la banca te dicen mete tus credenciales o loguéate en el servicio porque si no vas a perder el acceso en menos de 8 horas o 24 o algo así. Los spear phishing o los ataques dirigidos, que es como un phishing pero dirigido a una persona, luego vamos a ver un caso que recibimos en INCIBE. Y luego otro tipo como puede ser la distribución de archivos maliciosos, etc. ¿Vale? Y luego por otro lado tenemos la parte de los sistemas que se atañen un poco más a la tecnología, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos información como puede ser las tarjetas robadas, la gestión de errores en aplicaciones que son inseguras, bueno, hay otra serie de cosas más técnicas que no quiero aburriros. ¿Cómo se traduce al final, cómo confluyen estas dos tipos de vulnerabilidades entre las personas y los sistemas? Normalmente suelen ir hacia phishings, ¿vale? O defacement, que son modificaciones de las páginas web, ¿vale? Esto es lo que más suele afectar. Vamos a ver varios casos. Por ejemplo, la historia de María, donde entran estas componentes de la ingeniería social, spear phishing, ¿vale? Y da lugar a un defacement y a un phishing, en este caso cambiando el orden. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues resulta que Alejandra, una empleada de la empresa de María, va a recibir un correo de parte de Luis López, porque resulta que tiene un hijo que recibe clases de esquí. ¿Vale? A esta persona lo que le están haciendo es un ataque dirigido o un spear phishing. ¿Qué hace esta persona? Pues le envía información que es real, es decir, tiene un hijo que está recibiendo clases de esquí y le manda un archivo un PDF concretamente, donde le informan acerca de los nuevos horarios de la escuela. ¿Vale? ¿Cómo ha conseguido el ciberdelincuente toda esta información? ¿Quién me puede dar respuesta? ¿O cómo os imagináis? En efecto, las redes sociales son una fuente muy buena para conseguir esta información. ¿Vale? Entonces el ciberdelincuente ha espiado, ha conocido la vida de esta persona, sabe que tiene un hijo que va a clases, entonces le manda un documento con un bicho que tiene premio, como decimos nosotros, lo ejecuta y se infecta el ordenador. Además, ese documento probablemente tendrá la información que no afecta al horario de su hijo, es decir, cuando lo abra, ella va a ver que el horario de su hijo no está modificado, con lo cual no va a tener que realizar ninguna acción, lo va a olvidar y se va a descuidar completamente, o sea, va a olvidar incluso que ha abierto este correo. ¿Vale? Lo digo porque como consultor tecnológico que fui, muchas veces cuando preguntas a las empresas, oye, ¿y qué ha pasado? ¿Qué has hecho algo? Y dices, no he hecho nada. El usuario nunca hace nada.
pero realmente ha hecho algo. En este caso, pasados unos días, el servicio técnico de informática de la empresa de María les llaman, les dice que algo pasa con la web, que los clientes dicen que no pueden acceder. ¿Por qué? Porque afortunadamente los navegadores, los buscadores web, en la actualidad son capaces de distinguir si un sitio web tiene malware o está limpio, ¿vale? No sé si alguno habéis navegado alguna vez o habéis hecho una búsqueda en Google y te aparece sitio malicioso y cuando accedes aparece una pantalla con una X, ¿vale? En este caso, cuando María fue a acceder a su web, le apareció un mensaje de estas características. ¿Qué había pasado? Bueno, pues que le habían instalado en su aplicación web otra aplicación web que se dedicaba a vender falsificaciones de zapatillas. Vale, ¿cómo ha podido ocurrir esto? ¿Cómo se os ocurre que puede haber llegado a esta situación? Sabemos que tenemos un archivo que infectó a Alejandra, que era empleada, pero ¿por qué han modificado la web? ¿O cómo relacionamos eso? ¿Se os ocurre? Al final, Alejandra probablemente sería la persona que no sé si gestionaría la web. Ese archivo malicioso tenía un virus de tipo troyano que capturaba la información. Entonces, cuando Alejandra accedía al backend, es decir, a la gestión de la web, tenía que introducir una contraseña y un usuario. El troyano lo capturaba y se lo enviaba al ciberdelincuente. Entonces, el ciberdelincuente solo tenía que acceder al panel de gestión de la web y la tenía a su disposición. ¿Vale? ¿Cuáles son los más graves? Bueno, graves al final para nuestra empresa puede ser cualquier incidente que nos impida seguir con la actividad normal, pues los podemos considerar graves. Pero hay algunos, por ejemplo, los famosos fraudes del CEO o de la alta gerencia, de la dirección general de una empresa, están cada vez siendo más populares. ¿Por qué? También se les denomina whaling, en vez de phishing, whaling, o sea, caza de ballenas. ¿Por qué? Porque tratan de engañar a gente de la alta dirección para que realice operaciones, sobre todo transferencias financieras de altas cantidades de dinero. ¿Cómo tratan de explotar esta vulnerabilidad de personas? Bueno, pues haciendo uso de técnicas de ingeniería social y tratando de convencer a los empleados que tienen estas capacidades dentro de la empresa para que realicen las acciones que el ciberdelincuente quiere. Otra historia que cada día es más popular, bueno, el ransomware, ¿de acuerdo? A través de técnicas de ingeniería social nos llegan correos, como decía antes, de las famosas facturas, proveedores de comunicaciones, ese tipo de cosas. Nosotros ejecutamos los archivos o habilitamos las macros y automáticamente nos infectamos. También puede ser que aprovechen vulnerabilidades del sistema operativo, como hacía WannaCry, no solo que tengamos que ejecutar. Y bueno, aprovecho para decir que WannaCry marcó antes y un después, porque en la actualidad, hasta entonces, todo el tema de ransomware tenía que hacer algo el usuario, por norma general, ¿vale? Es decir, ejecutar algo. Sin embargo, WannaCry no. Ya era capaz de tratar de escanear o identificar ordenadores que tuvieran esa vulnerabilidad y automáticamente se propagaba, algo que es muy negativo. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues al final nuestro día a día en INCIBE para las empresas mucho es tratar de ayudar con estos problemas de ransomware. ¿Pero qué ocurre? Que luego cuando hablamos con las empresas hay un problema. Vosotros, si estuvierais en la tesitura de pagar 300 euros o 500 o 1000 para que os descifren los archivos que os han cifrado previamente o no pagarlo y quedaros sin ello, ¿qué escogeríais? Pagarlo, ¿no? ¿Verdad? Para poder intentar continuar con la actividad. Pues nosotros siempre recomendamos que no se pague. Sé que es complicado hacerlo, pero si seguimos pagando, al final este tipo de actividad, esta línea de negocio de los ciberdelincuentes nunca va a terminar. De hecho, nosotros hemos identificado muestras de malware criptológico que no tienen la funcionalidad de volverte a poner los archivos como estaban inicialmente. Con lo cual, aunque tú pagues, no te garantizan que te devuelvan los archivos. ¿De acuerdo? Ahora, antes de pasar al siguiente bloque, voy a haceros una breve demo de cómo recopilar información para, por ejemplo en este caso, correos electrónicos para realizar envíos de phishing y luego voy a hacer un phishing muy rápido. A ver con las pantallas, si no tenemos... Esto lo quito.
Por ejemplo, voy a intentar localizar todas las direcciones de correo electrónico de Cybercamp para meterlas en mi sistema y enviar... Ay, perdón. Ahí. Intentar enviar phishings, ¿vale? Simplemente para que veáis lo fácil que lo tienen los ciberdelincuentes. Las herramientas que voy a utilizar son públicas, están en muchos sitios. Y luego además los buscadores, afortunadamente para los ciberdelincuentes, tienen funcionalidades que les permiten recopilar toda la información que las empresas suben. ¿Vale? Inicialmente Google, Bing, todos los buscadores lo que hacían era indexar el contenido web. ¿Vale? Luego ya indexan el contenido de los documentos que se pueden descargar de las web. Y además, ahora indexan los metadatos, que es una información que va dentro de los documentos y que está asociada más al sistema operativo o las aplicaciones que utilizamos en nuestro ordenador para generar esos documentos, que puede ser el nombre de usuario que utilizamos, la versión del software que utilizamos, etcétera. ¿Vale? En este caso, como os decía, voy a usar Cybercamp. Y ahora la aplicación, veis, disculpad si no se ve muy bien la letra, va a buscar todas las informaciones o toda la información que hay pública relativa a servidores de dominio, correos electrónicos relacionados con ese dominio que he puesto. Podría ser el de cualquier empresa, ¿vale? Pero en este caso voy a poner Cybercamp para no poner en compromiso a nadie. Aquí, como veis, ya he terminado, ¿vale? Va saliendo todas las direcciones públicas, que esto está en Internet, ¿vale? Se hacen búsquedas sobre Internet, los diferentes motores. Yo ya tengo unas direcciones a las que poder enviar algún tipo de archivo malicioso, intento de phishing, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es crear un phishing. ¿Qué necesita el ciberdelincuente para realizar phishing? Pues un servidor que puede ser propio o puede ser uno que comprometa, ¿vale? Donde va a alojar una información. Luego necesita la víctima y luego el modelo de ataque o de ingeniería social, que puede ser muy variada. Yo en este caso lo que voy a incluir es un documento con un enlace, por ejemplo, de Facebook, ¿vale? Para que veáis cómo se genera un servidor malicioso. Va a ser extremadamente rápido. Un ataque de ingeniería social, vía web, que recopile credenciales. Voy a clonar el sitio, en este caso, como os digo, va a ser Facebook. No, primero tengo que meter la información, la IP del servidor malicioso. Vale, ahora sí meto el sitio de Facebook. Vale, ya tengo el servidor. Ya tengo el servidor corriendo. ¿Vale? ¿Cómo realizo ahora mi ataque de ingeniería social? Pues, por ejemplo, a través de un documento que le envío, puede ser un PDF o un Word, que yo le envío a alguien que previamente o he encontrado por internet. Puedo crear un correo genérico, ¿vale? Como estos que recibimos de las compañías. En este caso, digo, buenas, accede al enlace para comprobar que tienes acceso para publicar el muro de nuestro perfil de Facebook, ¿vale? Facebook.es, muchas gracias. Bueno, si sois usuarios un poco avezados, os vais a fijar que cuando yo acceda a este link, ¿vale? Me aparece la página de Facebook. Visualmente es la misma, ¿vale? Pero si nos fijamos en la dirección que hay aquí, esto lo estoy haciendo montando muy rápidamente sin ningún tipo de sofisticación. Si yo quisiera que fuera más creíble, podría comprometer un servidor de Internet, ¿vale? Y ponerle un subdominio que sea Facebook, de verdad, punto, y luego dominiocomprometido.com. Y como tenemos la costumbre de leer de izquierda a derecha, cuando hagamos Facebook, ya muchos usuarios van a sentirse confiados. ¿De acuerdo? En este caso, ya os digo, es un servidor, es una prueba muy sencilla. Voy a ponerlo aquí para que veáis cómo
se recopilan las credenciales. Vale, voy a poner aquí Marco Lozano, una dirección inventada, y la contraseña esta. ¿De acuerdo? Que cuando le doy a entrar, ¿vale? Si os fijáis ahora, la propia aplicación redirige al usuario a la página de verdad de Facebook y puede pensar que o ha metido mal la contraseña, no la ha metido bien, pero el flujo sigue. Sin embargo, si yo me voy a la aplicación que tengo en el servidor comprometido, donde robo las contraseñas o almaceno las contraseñas robadas, ahí podemos ver que tengo el usuario y la contraseña del que ha caído o ha picado en el anzuelo. ¿Vale? Esto, o sea, se puede evitar, existen los certificados, por ejemplo, en el caso de Facebook es muy complicado hacerlo, pero se puede hacer, pero en el caso de páginas convencionales, ¿vale? Es muy fácil de suplantar esa página para tratar de robar la información. Y como veis es algo que es muy sencillo de hacer. A ver, tengo que cambiar las pantallas otra vez. ¿Vale? Por eso tenemos que fijarnos pues, en muchos detalles. Al final, navegar por Internet, el otro día me decía una señora, dice, no, pero es que es muy complicado todo por Internet. Digo, ¿usted cuando cruza la calle tiene alguna dificultad? Dice, no. Digo, ¿por qué? Porque lo hace por un paso de peatones, por un semáforo, usted se fija si pasan coches, no pasan coches. Al utilizar Internet es parecido, ¿vale? No es tan simple, pero para que sirva el símil de ejemplo, si tú te fijas, por ejemplo, que te conectas a una web, que realmente te estás conectando a la URL a la que accedes, que tiene un certificado, ese tipo de cosas se hace de manera sencilla. ¿Vale? ¿Necesitamos, por ejemplo, en las empresas subcontratar TIC y ciberseguridad? Pues a nadie le extraña que en todas las empresas desde hace mucho tiempo se subcontrata todos los servicios TIC. ¿Vale? Tenemos un informático o tenemos un empleado incluso dentro de la empresa. ¿Pero qué ocurre con ciberseguridad? Seguramente que cuando nosotros llamemos al proveedor que nos da los servicios, decimos, oye, ¿implementas medidas de ciberseguridad, por ejemplo, en la página web que nos llevas, en el servidor de correo que nos mantienes, en los servidores que tenemos en la oficina? Seguramente va a decir que sí, pero ¿nosotros sabemos que lo está haciendo? Bueno, pues muchas ocasiones nosotros cuando realizamos esta consulta no saben contestar, dicen que sí, que algo tienen, pero que no saben concretar cómo. Realmente, toda la información, si no lo tenemos realmente con el proveedor, un documento donde se recojan todos los acuerdos, tanto de nivel de servicio como los de confidencialidad, ¿vale? Tendremos que rediseñarlo. ¿Por qué? Porque si nos pasa algo, un incidente en nuestra empresa que implica o involucra al proveedor, tendremos que exigirle algún tipo de responsabilidad porque no lo ha hecho bien, ¿vale? Pero si no tenemos ningún contrato, no vamos a poder hacerlo. Entonces, en esos contratos debemos recoger todas las cláusulas que nosotros consideramos. Un problema que luego veremos cómo resolverlo o mitigarlo es que muchas veces la propia empresario no sabe qué problemas o cómo identificar las necesidades de ciberseguridad. ¿Vale? Vamos a ver un pequeño vídeo de un NDA, que es lo que tiene que contener. Ahora. No sé si la conexión de Internet nos lo permitirá. Desde la creación de nuestra empresa, hemos establecido muchos contratos y acuerdos con proveedores y clientes. Algunos de ellos eran imprecisos. Incluso, en algún caso, los acuerdos eran verbales, lo que nos trajo más de un quebradero de cabeza que pudo derivar en graves consecuencias. Motivados por el código deontológico de nuestra profesión,
basado en valores éticos y de responsabilidad empresarial, y para mantener la buena reputación con nuestros proveedores y clientes, comenzamos a formalizar todos nuestros acuerdos. Por ejemplo, establecimos acuerdos con la asesoría jurídica que nos ayuda en las cuestiones legales, así como con la gestoría que se encarga de la emisión de las nóminas de los empleados. Ambas empresas acceden a información sensible de nuestra organización y, por lo tanto, era preciso que formalizáramos los acuerdos de confidencialidad y de acceso a datos sensibles. Del mismo modo, establecimos acuerdos con nuestros clientes, quienes nos facilitan información acerca de sus proyectos de inversión, para que tuvieran la garantía de que íbamos a proteger su información respetando el deber de confidencialidad. Incluso nosotros, como empleados, hemos dispuesto acuerdos de confidencialidad con la información que manejamos. A continuación, os comentamos algunas recomendaciones sobre lo que debes incluir en un acuerdo de confidencialidad en base a nuestra experiencia. La estructura y contenido de un acuerdo de confidencialidad puede variar según el caso en el que se aplique, pero por norma general cuenta con las siguientes secciones: lugar y fecha, partes que intervienen, a qué se dedican las partes que intervienen, motivo por el que se establece el acuerdo, servicio, cláusula de confidencialidad. A continuación, describimos a qué se dedica cada una de las partes que intervienen en el acuerdo y el motivo por el que se establece el mismo. Cabe señalar la importancia de indicar claramente el servicio que quedará cubierto por el acuerdo. Por último, trataremos los aspectos de confidencialidad. El acuerdo debe incluir una descripción sobre qué información se considera confidencial. Por ejemplo, podemos considerar información confidencial los procedimientos, técnicas, diseños, dibujos, borradores, diagramas, modelos, etc., a los que tenga acceso el proveedor para la prestación del servicio. Pero esta catalogación de información dependerá del caso especial de tu empresa. Es necesario que especifiquemos en qué consiste el compromiso de confidencialidad. Habrá que concretar aspectos como uso aceptable de la información, duración del deber de secreto, medidas de seguridad a aplicar, etc. Volviendo al ejemplo que comentábamos previamente, en el acuerdo de confidencialidad establecido con nuestra asesoría jurídica, indicamos que únicamente podría utilizar la información para la prestación del servicio de asesoría jurídica y no para otros fines comerciales o similares. La asesoría debe informar a sus empleados de la existencia del acuerdo y de la obligación por su parte de mantener secreto profesional respecto a la información que les facilitamos. El secreto profesional respecto a la información de nuestra empresa se mantendrá indefinidamente, incluso una vez haya finalizado la prestación del servicio. La asesoría debe aplicar las medidas de seguridad correspondientes a ficheros de nivel medio, según establece la LOPD y el RD-LOPD. A la finalización del servicio, la asesoría devolverá la información que le hayamos facilitado, o en su defecto, la destruirá de forma segura. Para conseguir un buen nivel de seguridad en nuestra organización, debemos considerar cuestiones que van más allá de las medidas técnicas. En este sentido, los acuerdos de confidencialidad nos permiten regular la prestación de servicios, mejorando la seguridad de nuestra información cuando es accedida por terceras partes. Regular la prestación de servicio hoy evitará muchos problemas futuros. No lo dejes de lado. Vale, como veis, no solo las medidas técnicas, que son muy importantes, deben aplicarse en la empresa, sino también las medidas regulatorias o contractuales. ¿De acuerdo? Seguro que muchos de vosotros, si sois emprendedores o habéis ido, tenéis la intención y habéis investigado acerca de cómo implementar un plan de ciberseguridad en una empresa, cómo tratar de protegerla, os hayáis encontrado con normas, estándares como la ISO 27000 para crear un sistema que gestione la seguridad. Lo que ocurre que eso puede ser que no aplique a nuestro tipo de empresa, porque es una empresa más modesta o porque no requiere algo tan sofisticado o tan grande como un SG6. ¿De acuerdo? Para eso, o para suplir ese sistema, tenemos lo que denominamos los planes directores de seguridad. ¿De acuerdo? Que nos van a ayudar a proteger los sistemas de nuestra empresa de una manera relativamente sencilla en base a la madurez
tecnología que tengamos. ¿Cuál sería el punto de partida para implementar el plan director de seguridad? Lo primero, identificar el nivel de riesgo que existe en nuestra empresa. Es decir, tenemos que conocer cuáles son los problemas que hay para poder implementar controles o medidas que mitiguen esos fallos. ¿Vale? Luego definir los objetivos estratégicos, es decir, la ciberseguridad de nuestra empresa tiene que estar alineada con nuestro negocio, porque si cada uno van por un lado, no lo estamos haciendo bien. Es decir, tiene que ser algo que a nuestro negocio le beneficie, como por ejemplo, si tenemos una web para e-commerce, implementar correctamente la ley orgánica de protección de datos para garantizar que los usuarios que utilizan nuestro servicio web, sus datos estén protegidos, pues les va a generar confianza. Luego, ¿qué departamentos y qué procesos son los que les afectan o que podrían estar afectados por algún riesgo y donde tenemos que aplicar ciberseguridad? Y luego, aunque sea la última, no por ello la menos importante, establecer unas buenas prácticas para los empleados con formación, concienciación y que estos se apliquen ciberseguridad en su día a día. ¿Cómo puedo implementar el plan? Vale, no existe una manera única y además un plan director de seguridad puede ser algo realmente sofisticado que involucre a todos los procesos, ¿vale? Puede ser algo tan sencillo como una hoja o un documento donde especifiquemos pues, una pequeña política de seguridad de las contraseñas, una pequeña política relacionada con la periodicidad de las copias de seguridad, ese tipo de cosas. ¿Vale? Normalmente nosotros la propuesta que realizamos es que se base en un ciclo de mejora continua, ¿vale? Con 6 fases. En la fase 1, conocer la situación actual, como digo, para ver qué nivel de riesgo tenemos. La fase 2, conocer la estrategia de la organización para que se alinee la estrategia de ciberseguridad. Definir los proyectos e iniciativas sería la fase 3. La fase 4, la clasificación y priorización, porque no podemos proteger todo, ¿vale? Es imposible proteger todo. Hay muchas cosas que tenemos que no dejarlas en riesgo, sino que al final debemos priorizar cuáles son las más críticas y que en caso de que esas fallen nos quedamos sin poder funcionar en nuestro negocio. En la 5, en el caso de que sea una empresa más grande, tiene que estar soportada y apoyada por la dirección, porque si no tenemos su soporte no podemos hacer nada. Y luego implementar. Y luego, además de esto, tenemos que seguir realizando un ciclo de mejora. ¿Podemos estar tranquilos si implementamos el plan? Bueno, realmente es un gran paso para la organización el tener un plan director con unas políticas, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer es evolucionarlo. En el caso, imaginad que nuestra organización en un momento dado tenemos tercerizado el servicio de soporte TIC y de repente pues, ha crecido lo suficiente como para contratar a una persona. ¿Vale? Entonces, esa situación cambia y tendremos que revisar este plan director de seguridad. Nosotros desde INCIBE hemos identificado que a las empresas les resulta bastante complicado pues, encontrar ese punto de partida dentro de su organización para ver cuál es su nivel de seguridad. ¿Vale? Es algo complicado y que no todas las empresas pueden llevar a cabo. Bueno, pues hemos diseñado una herramienta muy sencilla, que es la herramienta de autodiagnóstico, para que alguien que no tenga conocimientos de ciberseguridad, sino que conozca más bien los servicios que tiene su empresa, pueda realizar un análisis pormenorizado de cómo está su nivel de riesgo. ¿Vale? La dirección es adl.incibe.es y voy a hacer una pequeña simulación de cómo utilizar esta herramienta. Inicialmente lo que hay que seleccionar son las tecnologías que dispone nuestro negocio. ¿Vale? Otra vez, sí, perdonad la pantalla. Gracias. Seleccionar de qué tecnologías dispone nuestro negocio. ¿Vale? Por ejemplo, correo electrónico, página web y servidores propios. ¿De acuerdo? Es algo bastante común. A día de hoy una empresa más o menos normalilla suele tener estas tecnologías, ¿de acuerdo? Y a partir de que hemos seleccionado las tecnologías, la aplicación a base de cuestiones va a ir creando un perfilado del nivel de seguridad que tenemos, ¿vale? ¿Cómo mantiene sus sistemas informáticos al día? Yo voy a hacer una simulación inventada, ¿vale? Normalmente subcontratamos el mantenimiento informático. Para el caso de sistema de protección en sus ordenadores, normalmente todas las empresas suelen tener un antivirus instalado, pero el resto de cosas, aunque dispongan de ellas, no las suelen conocer, como puede ser aplicaciones de firewall físicas. Suelen formar a los empleados, pues muchos de ellos no les forman, pero te contestan que les han dado información
para leer o les han pasado algún documento que hemos publicado incluso en el ICIBE, ¿vale? ¿Cómo se controla el acceso a sus dependencias? Normalmente casi todos utilizan tienen llave con estancias cerradas y videocámaras en sus instalaciones. Si tienen definidas algún tipo de política de gestión de contraseñas, el usuario suele ser quien las coge. Estamos hablando de una simulación con una empresa que tiene una madurez en ciberseguridad baja, ¿de acuerdo? ¿Cómo se deshace de la información de los soportes y sistemas que va a utilizar? Bueno, normalmente suelen tener una destructora de papel, para los discos duros o otro tipo de soportes no tienen. ¿Tienen presencia su empresa en redes sociales? Sí, tenemos un par de redes sociales, pero las actualizamos solo cuando hay algo importante. ¿Cuánto tiempo puede aquí? En estas cuestiones de cuánto tiempo puede estar sin su servicio funcionando y demás, todas escogen el mínimo posible. Nunca pueden estar funcionando con 12 horas de interrupción del servicio del correo electrónico, todas es menos de 4 horas. Digo, o sea que si por la noche se te cae el servidor, en menos de 4 horas tenemos que levantarlo porque tú realizas transacciones. Bueno, realmente dependiendo del negocio de la empresa, si fuera una empresa que tiene mercado internacional, podría ser algo crítico, pero bueno. ¿Con qué frecuencia realiza copias de seguridad de su equipo y del correo electrónico? Normalmente no lo suelen saber, pero suelen tener implementado que cada semana se hagan las copias. ¿Qué servicio de correo electrónico utilizan? Normalmente tienen un servidor propio, que se lo suele mantener el servicio técnico, que además es quien les crea las cuentas y les gestiona todo el servicio. Es en este caso igual. ¿Cuánto tiempo puede estar su empresa con la página web caída? Menos de 4 horas. Evidentemente, implementar estas medidas, o sea, si tenemos un servicio que queremos que esté online pues un 24/7, el 99% del tiempo, va a ser más caro, ¿vale? ¿Con qué frecuencia realiza las copias de seguridad de los contenidos de su página web? Una vez al mes, normalmente, no, voy a poner la verdad, no lo saben. Entonces, normalmente cuando hacemos estos test, muchas empresas, ante la posible vergüenza de no decir que no lo saben, pues te dicen algo que aparece en pantalla, ¿vale? ¿Quién tiene acceso a la carga de los contenidos de su página web? Normalmente la empresa de mantenimiento informático. ¿Con qué frecuencia actualiza la herramienta que gestiona los contenidos de su página web? No lo saben. ¿Considera que cumple la legislación en materia de seguridad? No estoy seguro. ¿Cuánto tiempo podría estar su empresa con los sistemas caídos? El mínimo posible, siempre. No sé si cumplo con el LOPD, pero mis sistemas no pueden estar caídos. Y luego, si os fijáis aquí en la parte derecha, hay una barra que va marcando el progreso del nivel de ciberseguridad que tiene la empresa, ¿vale? ¿Con qué frecuencia realiza copia de seguridad de sus sistemas? De los sistemas, no de los datos. Normalmente no lo saben tampoco. Se realizan conexiones remotas a sus sistemas. En ocasiones utilizan una aplicación que se llama TeamViewer o el escritorio remoto de Windows. ¿Quién tiene privilegios para administrar las aplicaciones internas de su empresa? Normalmente la empresa de mantenimiento informática, que es el que les gestiona todo. ¿Dónde encuentran los servidores y routers de la organización? En un cuarto compartido, suelen guardarlo todo, eso sí que es cierto, en una zona con acceso restringido, porque se han dado cuenta que eso no lo pueden tener fuera porque puede llegar alguien que les haga algo. Tiene un plan B por si ocurre algún desastre que le impida utilizar sus sistemas de información. Normalmente suelen tener algo, aunque no lo han probado. Luego veremos por qué. La empresa informática que tiene contratada tiene conocimientos específicos en ciberseguridad. Y lo que os comentaba al principio, si les preguntamos, sí que nos va a decir que tienen experiencia. Y luego, ¿tiene firmados contratos con sus proveedores informáticos? Creo que sí, pero no suelen recordar el contenido. Y una vez que finalizamos el autodiagnóstico, en este caso con las cuestiones que yo me he inventado, ¿vale? Nos dice que un 73,7% es riesgo alto, es decir, dentro de las diferentes alternativas que se ofrecen de personas, procesos y tecnologías, que es lo que ha evaluado esta herramienta, nos dice que nuestra empresa está en un riesgo muy elevado. ¿Qué ofrecemos nosotros? Bueno, pues una serie de documentos con políticas para mitigar los riesgos relativos a esas tecnologías o elementos. De acuerdo, de ese modo, las empresas ya tendrían un punto de partida donde poder comenzar a implementar ciberseguridad. Hasta aquí.
¿vale? Vamos a ver ahora la protección del puesto de trabajo, porque al final el usuario es el que va a manejar el ordenador, el que va a conectarse a los servicios que tenemos en Internet. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, muchas cosas diréis, esto es de perogrullo, ¿vale? Lo de los POSITs, por ejemplo, que no tener las contraseñas pegadas y utilizar un gestor de contraseñas como KeePass, que nos va a mantener las contraseñas cifradas y van a ser casi imposibles de romper. Pero con los POSITs, nosotros ya cuando hacemos alguna consultoría eso no lo solemos ver. Aunque si os fijáis aquí en el ordenador de la entrada del Palacio de Congresos, tiene unos pegados, fijaros cuando salgáis, a ver qué pone. Pero cuando empezamos a mover el teclado para arriba, la base del monitor, la mesa por debajo y demás, empezamos a encontrar cosillas, ¿vale? O sea, todavía no tenemos la costumbre de o bien utilizar un gestor de contraseñas o memorizarlas, que es algo muy complejo porque cada día accedemos a más servicios de Internet, ¿vale? Y tenemos que protegerlos evidentemente con una contraseña. Dispositivos móviles, USBs, cualquier cosa que sea pequeña, no la debemos dejar desprotegida. ¿Por qué? Porque cualquiera puede llegar, robárnoslo, extraer la información y utilizarla en nuestra contra, venderla o cualquier acción similar. La destrucción de documentos, ¿vale? De información confidencial y en función de qué tipo de documentación, cómo esté clasificada, tendremos que procesarla de acuerdo a lo que la ley exige, ¿vale? En este caso la LOPD. Si es información confidencial tendremos que destruirla, si es información interna también deberíamos destruirla, si es información pública podemos tirarla en una papelera sin ningún tipo de problema. Con los discos duros y ese tipo de soportes raros, que no podemos, podemos utilizar la técnica del martillo, ¿vale? Coger el disco duro, el ordenador y machacarlo a golpes, pero bueno, no es muy eficiente. Existen aplicaciones como Devan o similares que nos permiten realizar el borrado seguro de la información que hay en los discos duros. Las contraseñas, ¿vale? Esto está muy manido ya sabéis cómo tienen que ser las contraseñas, en el vídeo se indicaba, pero ¿qué ocurre si soy víctima de un phishing y pico, como hemos visto en el ejemplo? Que puedo tener una contraseña buenísima, ¿vale? Porque estoy muy concienciado con este tema y las genero muy robustas. Si caigo en el phishing, ya le estoy dando la contraseña, por muy robusta que sea, no tengo nada que hacer. ¿Qué ocurre? En la medida de lo posible, si utilizamos servicios populares, ¿vale? Vamos a poder usar un doble factor de autenticación, ¿vale? Lo mismo que hacen los bancos cuando realizamos una compra en Internet, que nos piden la autorización a través de un código PIN, o Google a través de sus mensajes, o incluso si somos una empresa podemos contratar algún servicio que incluya un doble factor de autenticación. De esa manera estaremos aumentando el nivel de seguridad. ¿Vale? Las aplicaciones que sean seguras, es decir, que todas las instalaciones que tengamos de aplicaciones en nuestros equipos sean legítimas, no sean piratas, no haya cracks, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque por un lado, probablemente si aplicamos el crack, en nuestra empresa estemos infectando los ordenadores sin saberlo. Esto, aunque alguno pensaba, vaya locura, es muy habitual, ¿vale? Te llevas el ordenador a un servicio técnico y te piden que les instales o que les instales en el equipo un Windows pirata o un Office pirata, ese tipo de cosas existen, ¿vale? ¿Y qué estamos haciendo? Pues al final estamos elevando el riesgo de nuestra empresa. Si no tenemos presupuesto para usar determinadas aplicaciones, hay muchísimas alternativas de software libre que realizan la misma función. Quizá no son tan bonitas, pero las hay. En el caso de la información portátil, USBs, discos duros, smartphones y demás, ¿quién no ha perdido un USB? Un smartphone ya es más complicado, pero USBs he perdido un montón, ¿vale? Dependiendo de la información que vaya adentro, por ejemplo, cuando es información de salud, imaginad que nuestra empresa es del sector sanitario, ¿vale? Y dentro del USB, pues para trabajar en casa, pues llevamos Excel o documentos donde se incluye información relativa a pacientes sobre sus patologías. ¿Vale? Si ese USB se pierde y se hace pública esa información, a nuestra empresa nos van a pegar un estacazo terrible, si se sabe, si la agencia se entera, ¿de acuerdo? Con lo cual, si vamos a utilizar esos discos duros para transportar información, la información que incluyamos dentro debería estar cifrada, ¿vale? Tenemos herramientas como Rogos o Veracrypt, que son gratuitas y que nos permiten cifrar la información de manera que aunque lo perdamos, aunque nos lo roben, nadie va a acceder a la información que tiene el dispositivo. ¿De acuerdo? Lo mismo en los smartphones, ¿vale? Por defecto ahora Android ya cifra, podemos cifrar todo dispositivo móvil, pero ¿qué ocurre con las tarjetas? Bueno, pues o las ciframos también, o si no, alguien que coja nuestro dispositivo móvil la podría extraer, ¿vale? Con iPhone, con iOS no hay problema porque desde la versión 7 ya se cifra por defecto.
y no existe ese problema. La protección de datos personales. Muchas veces las empresas ven a la LOPD como un enemigo, ¿vale? Realmente es complicado adecuarse a la ley. Bueno, y el año que viene, el 25 de mayo, con la GDPR, con la nueva, pues va a ser todavía un trabajo más duro para las empresas. Pero realmente, si nosotros cumplimos con la LOPD, al final lo que estábamos es generando confianza, porque los usuarios, clientes, la gente que trabaja para nosotros y para los que nosotros ofrecemos servicios, si saben que cumplimos el LOPD, van a estar más seguros. Mucha gente no trata de transmitir este mensaje, pero realmente cumplir con el LOPD al final genera confianza. ¿Vale? Luego existen las otras posibilidades. Cada vez es más habitual trabajar desde casa, ¿vale? Porque nos permite conciliar con la familia y demás, pero tenemos que hacerlo también de una manera segura, ¿vale? Si trabajamos desde nuestro dispositivo móvil, ¿vale? Tenemos que saber o tenemos que conocer que ese dispositivo móvil es seguro, porque imaginad que tenemos un dispositivo que utilizamos para el ocio y accedemos a páginas de estas para ver series gratis y cosas, o películas, y nos infectamos con una de esas cosas que nos salen por ahí, que actualiza tu versión de tal, actualiza tu versión, y luego además ese dispositivo lo vamos a utilizar para acceder a algún sitio. Mirad lo que le pasó a Alejandra, la de la empresa de María, que se infectó, bueno, a ella le infectaron con un bicho y en este caso pues podríamos estar poniendo en riesgo cualquier aplicación desde la que accediéramos desde el dispositivo de casa, ¿vale? Desde los ordenadores personales exactamente lo mismo. Lo suyo, lo ideal sería, si vamos a teletrabajar, tener un ordenador que utilizamos solo para el trabajo, donde no instalamos nada, y luego tenemos nuestro otro ordenador para poder usarlo con videojuegos, acceder a páginas web de dudosa reputación para cualquier cosa. Y si no podemos tener dos ordenadores, lo suyo sería utilizar el ordenador con una cuenta con privilegios limitada. ¿Por qué? Porque, bueno, en el caso de que nos lo troyanicen, vamos a estar fastidiados, porque si nos meten un keylogger, da igual que utilicemos una cuenta limitada, pero en el caso de infecciones de malware, por ejemplo, no afectará a todo el sistema, sino que afectará solo al usuario que ha usado el sistema. Aunque, bueno, hay bichos que realmente pueden superar estas protecciones. A veces ocurre esto en los negocios, en las empresas. No es nada descabellado pensar que tenemos que tener un seguro para nuestra empresa, y, por ejemplo, si pongo el símil que indico siempre, cuando compramos un coche y salimos del concesionario con él, siempre tenemos que tenerlo asegurado por lo que pueda pasar, ¿vale? En las empresas ocurre lo mismo. Hay veces que pasa esto, ¿vale? Como este año. ¿Qué hacemos ante estas situaciones? Cuando nos falla alguna historia, ¿tenemos un plan B? ¿Tenemos alguna otra opción? Bueno, normalmente podemos rezar, ¿vale? Pero en estos casos, si no hemos implementado una medida tecnológica, no vamos a solucionar el problema. Yo recuerdo a mi abuela que siempre, cuando perdía alguna cosa, echaba la oración a San Antonio, le echaba una moneda, y en ocasiones, pues un alma caritativa que encontraba pues aquello que había perdido se lo devolvía y le daba las gracias. Pero en nuestro ámbito tecnológico, si no hemos empleado ninguna medida, va a ser imposible, ¿vale? Te ha fallado el plan A, que es la situación de partida con la que tienes, ¿vale? ¿Tienes algún plan de contingencia? Lo típico de las copias de seguridad, que mucha gente dice, joder, las copias de seguridad. Bueno, pues las copias de seguridad es lo que a muchas empresas les ha evitado que WannaCry les hiciera un buen roto. Pero no tanto es hacer las copias de seguridad, que sí, que es una medida que hay que implementar, sino también comprobar que las copias de seguridad se pueden restaurar. Porque nos hemos encontrado casos donde sí es cierto que realizan copias de seguridad, pero no comprueban que se puedan restaurar. Es decir, muchas veces los archivos, por lo que sea, es decir, el proceso no lo ha finalizado correctamente o alguna situación similar, el archivo está corrupto y no se puede restaurar, ¿vale? Luego, además, implementar un plan de contingencia, no solo para las medidas tecnológicas, ¿vale? Sino, imaginad que tenemos un servidor conectado a la red eléctrica, puede sufrir un corte, ¿vale? No es muy habitual, pero todos conocemos y hemos sufrido algún corte en nuestra casa. Bueno, pues sabemos que si está sujeto a un riesgo de esas características, lo suyo sería poner un SAI o una OPS, un sistema de alimentación interrumpida, entre el enchufe y el servidor, para garantizar que en el caso de que se vaya la luz o algún problema similar,
pues se apague de manera controlada y no estropee o no falle alguna aplicación que tenga corriendo, ¿vale? Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, gestionar los riesgos. Lo primero que hemos de realizar es identificar los activos y las amenazas, ¿vale? En este caso, por poner o seguir con el ejemplo del servidor, ¿vale? Tenemos un servidor, tenemos varios ordenadores de escritorio, tenemos la información. ¿Qué es lo más valioso de nuestro negocio? Evidentemente la información. Pues tenemos que implementar una medida, ¿vale? Que en este caso serían las copias de seguridad, que proteja o que garantice que esa información no va a desaparecer o que en caso de que desaparezca podamos restaurarla. ¿Cómo podemos evaluar el riesgo? De una manera muy sencilla, ¿vale? Midiendo el impacto en euros, es decir, en lo que nos costaría no disponer de ese activo, ¿vale? Y multiplicándolo por la probabilidad de ocurrencia, es decir, de cuántos cortes de electricidad podemos sufrir al año. Y luego, finalmente, tendremos que tomar una serie de acciones. Luego aparece también, desde hace unos pocos años, aunque en Estados Unidos ya hace más de 20 que existen, los ciberseguros o las pólizas de ciberriesgo. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros, bien por falta de conocimiento o bien porque puede resultar muy caro implementar esa medida en la empresa, pues tercerizamos el riesgo. Es decir, contratamos una póliza y nos olvidamos del problema. Es decir, imaginad que existiera, que esto me lo estoy inventando, ¿vale? Existiera un ciberseguro que protegiera frente a problemas o fallos relacionados con la LOPD, falta de cumplimiento normativo, ¿vale? Pues lo contrataríamos y si algún día tenemos una fuga de información que deja en entredicho que nuestros datos han sido publicados de manera no autorizada, sería el seguro el que pagaría la indemnización, la multa, la sanción a la agencia o a los afectados, ¿vale? Al final, si ofrecemos ciberseguridad en nuestra empresa, en nuestro negocio, lo que estamos dando es confianza. Y la confianza, al final, va a generar dinero. ¿Cómo nos puede ayudar INCIBE? Bueno, pues a través de todos los servicios. Llevamos un par de años diseñando servicios para las empresas que tienen una baja madurez tecnológica, ¿vale? Insisto con esto porque es muy importante que las empresas empiecen a aplicar ciberseguridad. Por un lado tenemos aquí de concienciación, recordad lo que comentaba antes, es muy importante concienciar a los empleados. Nosotros hemos desarrollado un kit con un plan de implantación que dura aproximadamente 6-8 meses. La primera medida es, lógicamente, medir el nivel de riesgo o evaluar la concienciación de los empleados, y hay una serie de etapas para luego al final del ciclo medir a ver si ha habido un incremento de concienciación o si por el contrario está igual. Lleva un kit, el kit lleva una herramienta de APT, lleva unas píldoras de seguridad, lleva unos test, una serie de presentaciones para desarrollar en las empresas. Luego la herramienta de autodiagnóstico, que es la mini demo que he hecho antes. Un servicio de políticas de seguridad que comprende 19, ¿vale? Que van desde la gestión de contraseñas, conexión wifi, y que además están explicadas de una manera muy sencilla, son muy cortitas y que con una serie de checks vamos a poder identificar si las vamos a poder implementar o no. El MOOC para microempresas y autónomos, todos los años hacemos más o menos 3 o 4 convocatorias, es un curso también para concienciar a las empresas. Los itinerarios interactivos, a través de 2 personajes, Miguel y Laura, que trabajan en una empresa, podemos identificar los riesgos que atañen a los diferentes sectores, ¿vale? Tenemos un itinerario para la salud, un itinerario para despachos profesionales, cada uno tiene sus propios riesgos, aunque hay muchos riesgos que son comunes a ellos. Luego tenemos un Serious Game, que es un juego, un videojuego, que está basado, no sé si alguno jugó en su día a Carmen Sandiego, ¿os suena? ¿Vale? Aquel juego trataba de enseñar geografía a los chavales a través de, pues persiguiendo a la delincuente en este caso. ¿Vale? Pues Hacken, que es como se denomina el Serious Game, trata de hacer lo mismo, trata de enseñar ciberseguridad jugando. Luego además hemos creado hace muy poquito un punto de contacto único para empresas, donde las empresas pueden enviarnos cualquier cuestión relacionada con la ciberseguridad. ¿Vale? No gestionamos altas en la tesorería ni cosas de esas, sino cosas relacionadas con la ciberseguridad. Y luego además tenemos un catálogo de ciberseguridad donde se recogen más de 5.000 soluciones y servicios relacionados con la ciberseguridad. Por ejemplo, auditorías, normativa, soluciones antivirus, soluciones de firewalling, etcétera, de todo.
¿vale? Tenemos prácticamente cogidas casi todo lo que hay en el mercado. Y además tenemos un servicio anti-ransomware, ¿vale? Somos conscientes de que las empresas están muy afectadas por esta amenaza. Y, por cierto, todos los servicios de INCIBE son gratuitos, ¿vale? Somos administración pública y los servicios son, como digo, free, ¿vale? El servicio anti-ransomware lo puede ser utilizado por cualquier empresa española para tratar de descifrar o ofrecerle la clave de descifrado de los archivos que cifra el malware, ¿vale? Por mi parte, bueno, podéis encontrar toda la información en Protege tu empresa del portal de INCIBE, y por mi parte no tengo nada más que añadir. Si tenéis alguna pregunta, duda, cuestión. Sí, espera, que te van a pasar un micro porque como lo estamos dando por streaming no... Él, disculpa. Hola, mi nombre es Eduard. La pregunta era que al principio de la charla comentabas un poco el tema de la concienciación para las micropymes y pequeñas empresas, ¿no? Los que nos dedicamos a ciberseguridad, un poco la pregunta es a este sector, ¿qué le vendes? ¿Qué le ofreces? Es decir, evidentemente son conscientes de que hay un problema, pero hay otro problema, ¿no? Que es el coste, ¿no? De defenderse. El coste de defenderse, claro. de defenderse todo esto. Entonces, un poco, ¿por dónde se empieza, ¿no? en este sector? Realmente, o sea, estamos partiendo de una pyme, el supuesto de que no quiere gastarse mucho dinero, ¿no? Sí, una micropyme hablamos desde el autónomo de una persona Eso hasta microempresa. Pero que quiere estar protegido, ¿no? Pues por un lado las recomendaciones que siempre tratamos de dirigir desde INCIBE es, lo primero, la concienciación. No hay nada más barato que autoformarse uno mismo, o sea, conocer los riesgos a los que puede estar sujeto el uso de las tecnologías o los servicios que utilicemos, ¿vale? Por un lado, eso. Luego, utilizar o tratar de utilizar herramientas que sean de bajo coste, aunque para las empresas, por desgracia, cualquier herramienta que para un usuario sea free, a las empresas siempre les van a crear un pequeño importe o un gran importe, depende de lo que sea, y sin utilizar alternativas gratuitas. Por ejemplo, se me ocurre, si no tienes dinero para implementar un firewall de la marca Palo Alto, Nortel o Cisco, ¿vale? Pues tratar de, con un Linux, a través de reglas de IP tables o cualquier otra solución similar, pues tratar de implementarlo. Lógicamente, eso si no lo sabemos hacer, vamos a tener que contratarlo. Pero no nos va a quedar más remedio que hacerlo. En algunos casos nos va a salir más barato, en otros un poco más caro. Pero soluciones para todos los bolsillos hay. Gracias. De nada. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues desde INCIBE deciros que estamos a vuestra disposición para lo que queráis y esperamos que la ciberseguridad haya calado un poco más durante estos días. Y nada, invitaros que mañana y pasado seguimos con más charlas y más talleres. Y nada, espero que hayáis disfrutado. Muchas gracias.